Entonces estamos grabando y la idea es tratar de ver la guía 3. Y la guía 3 yo la encontré aquí en el virtual, lógica y conjunto, y me encontré que hay dos pautas. Aquí dice ahora corregida y con pauta. Ahí está esa. Y la detallada que está aquí. No sé cuál de las dos quieren ver. Por ejemplo, la pauta detallada puede ser, ahí hay más cosas, pues, quizás. Entonces esta pauta la hicieron el profesor Iván Morales y Mario Vega. Entonces hay proposiciones lógicas, conectivo lógico y álgebra de proposiciones. Aquí está la pregunta 1, que hay algo que está tapando, eso no se ve. Ahí está el problema 1, ahí está su solución, pero eso ya lo saben, ¿cierto? El problema es el 3. Entonces, aquí está el 2. Y aquí está el 3. ¿Ya? Entonces ahí está lo que leímos. No sé si habrá algún cambio, porque había unos pequeños cambios. Sí, también hay una guía de apuntes que salen problemas. Pero veamos esta primero, ¿ya? A ver si entendemos este ejercicio. Entonces, en la primera proposición que arriba, ¿cierto? Hay dos proposiciones con un conectivo O. El mayordomo asesinó a la señora Jimena y su hijastro asesinó a la señora Jimena. Que debería decir acá, ¿ves? P va a ser el mayordomo asesinó a la señora Jimena y Q el hijastro asesinó a la señora Jimena. Entonces fíjense que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 proposiciones. 6 proposiciones atómicas con respecto a todas las afirmaciones anteriores. Aquí hay 2. El mayordomo asesinó a la señora Jimena en la misma que antes. Pero aquí hay otra, ocurrió después de la medianoche. Si el testimonio del hijastro es correcto, ese es otro, ¿cierto? El asesinato ocurrió antes de la medianoche. Entonces, las proposiciones que vamos a tener es: el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el hijastro asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió antes de la medianoche, el testimonio del hijastro es correcto, las luces de la casa se apagaron a medianoche y el mayordomo es millonario. Ahora, primera pregunta, ¿por qué no está la de antes de medianoche? O sea, después de medianoche. Porque me da por hacer esto. Porque fíjense que aquí dice que el asesinato ocurrió después de la medianoche. Y no está como proposición. Sino que la que ocurrió, la que está, dice, el asesinato ocurrió antes de la medianoche. Eso bien parecía estafa, ¿cierto? Lo que puede ser es que consideramos una la proposición y la otra la negación. Una dice que el asesinato ocurrió antes de la medianoche y la otra ocurrió después de la medianoche. Entonces uno puede pensar que es la negación. Por eso solo se considera una nomás, antes de la medianoche. Esa es la proposición R. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, tratar de identificar todas las proposiciones. ¿Y cómo se hace eso? Tengo que ver dónde están los conectivos, ¿cierto? Aquí hay un O, así que ahí debe haber una proposición, pero el mayordomo no es una proposición. Entonces hay que ver lo que hace el mayordomo, que es asesinó a la señora Jimena.
Aquí hay un sí, ¿cierto? Así que tiene que haber un entonces. No hay un entonces, pero hay una coma, que la coma también va a ser tipo un entonces. Cuando haya un sí y una coma, uno puede omitir el entonces. Entonces, de nuevo, el sí va a ser la proposición entonces con la coma. Por lo tanto, todo lo que está entre medio es una proposición. Ay, perdón. Y todo lo que está después de la coma es otra proposición. No lo taché, pero lo quería subrayar. Aquí de nuevo hay un sí con una coma. Ah, pero ya aquí hay un entonces. Bueno, no importa, puedes escribirse o no. Pero lo que está diciendo es que antes del entonces hay una proposición y después hay otra, ¿cierto? Si el testimonio del hijastro es incorrecto, las luces de la casa no se apagaron a medianoche. De no hay un sí, así que pasa lo mismo que anterior. Quiere decir que hay un conectivo implica y hay dos proposiciones. Tengo una que es el testimonio del hijastro es incorrecto y las luces de la casa no se apagaron a la medianoche. Esta en realidad va a ser el no P, ¿cierto? La proposición va a ser las luces de la casa se apagaron a la medianoche. Y aquí hay un conectivo y, así que antes de eso hay una proposición y después hay otra. El mayordomo no es millonario. Entonces encontramos una, dos, esa es la misma, tres, que va a ser la misma de acá, cuatro, cinco y 6. Claro, fíjense que aquí hay una que dice que es correcto y la otra es incorrecto, pero de nuevo son los contrarios, así que una es la negación de la otra. Siempre vamos a querer colocar en la proposición, ¿cierto? La proposición se va a escribir de forma afirmativa, para que la forma negativa o el no que aparezca va a ser el no P. Por eso las proposiciones no aparecen, no es la proposición el testimonio del hijastro es incorrecto, sino que la proposición va a ser el testimonio del hijastro es correcto y el otro va a ser la negación. Así que eso es importante. Entonces ya después de determinadas todas las proposiciones, ¿cierto?, que están en juego, eso era la pregunta 1. Usando proposiciones atómicas, traduje cada una de las proposiciones anteriores en un lenguaje simbólico, ya lo hicimos. Después dice, usando el ítem anterior, deduzca quién es el asesino para cada simplificación de conectivos compuestos o argumentar semánticamente o cuando no es tan fácil, argumentar por tablas de verdad. Bueno, entonces vamos a ver y vamos a tener que escribir ahora las proposiciones que se encuentran. Entonces, de esta manera, las proposiciones compuestas de la A a la E van a quedar enunciadas así. P o Q, ¿cierto? Porque decía, sería bueno tenerlas aquí al lado para comparar. Pero la primera, a ver. Era un O, ¿cierto? Así que por eso el conectivo O, aquí un implica y un I. Eso hay que pensar. Y hay que acordarse y determinar cuáles son las proposiciones que debemos tener. Entonces, aquí hay un O, un implica y un I. Así que están los conectivos también escritos. Ahora hay que relacionar y determinar cuáles son las proposiciones que están siendo consideradas, ¿cierto? Entonces, bueno, uno tiene que volver a la que tenía antes, ¿cierto? Cada una de ellas tiene un nombre. Y uno tiene que ver la relación que hay. Por ejemplo, el mayordomo asesinó a la señora Jimena, esa es una, y su hijastro asesinó a la señora Jimena. Entonces, el mayordomo asesinó a la señora Jimena y el hijastro asesinó a la señora Jimena. Son dos proposiciones, ¿cierto? Dicen que si colocan a la señora Jimena como proposición, está malo, claro, porque señora Jimena no puede determinar un valor de verdad de ella.
Y tengo que dar, la frase tiene que determinar un valor de verdad. Por ejemplo, el mayordomo asesinó a la señora Jimena. Ahí ya yo sé si es verdadero o falso. Pero colocar solo señora Jimena es solo un nombre, así que no podría ser proposición. Lo que uno puede confundirse también es que aquí hay el mayordomo y hay uno, entonces uno puede pensar, el mayordomo una proposición o su hijastra asesinó a la señora Jimena sería otra, ¿cierto? Pero el mayordomo así solito no es proposición. Y bueno, por la escritura que uno hace de forma normal, o sea, cuando uno va escribiendo, uno no puede repetir. Está mal escrito si uno dice el mayordomo asesinó a la señora Jimena o su hijastro asesinó a la señora Jimena. O sea, hablando en lengua castellana, ¿cierto? Repetir de nuevo que asesinó a la señora Jimena no está bien dicho, ¿cierto? Entonces se hace una sintaxis y como que si los dos están supuestamente asesinando a la señora Jimena, se coloca al final. Entonces por eso aparece solo una vez, pero uno tiene que pensar que el mayordomo no es una proposición. Tiene que pasar algo para determinar su valor de verdad. Entonces deberían ser asesinó a la señora Jimena y su hijastro asesinó a la señora Jimena. Serían las dos, con el mismo como final de la frase. Porque así como está bien escrito en lenguaje coloquial, ¿cierto? En lenguaje, en la forma castellana de escribir, ¿cierto? Pero en forma matemática, el mayordomo no es proposición. Entonces hay que buscar la proposición que ahí está más o menos escondida. Entonces en este caso sería P o Q, y P sería el mayordomo asesinó a la señora Jimena y el hijastro asesinó a la señora Jimena sería Q. ¿Qué es lo que está escrito aquí en las dos? ¿Ves? Las dos están con el asesino a la señora Jimena. Si le quitamos el asesino a la señora Jimena, no va a ser una proposición. En el caso 2, en el caso B, perdón, dice, si el mayordomo asesinó a la señora Jimena, el asesinato ocurrió después de la medianoche. Entonces aquí dice P implica, ¿y cómo le llamamos esa frase? El asesinato ocurrió antes de la medianoche. Dice que después, así que P implica no R, que es lo contrario de R, ¿cierto? No ocurrió antes, sino que después. Y ahí está, P implica no R. En el tercer caso dice, el testimonio del hijastro es correcto, entonces el asesinato ocurrió antes de la medianoche. Ya sabemos que el asesinato ocurrió antes de la medianoche CR, y el testimonio del hijastro es correcto, debería ser ese, ¿no? El testimonio del hijastro es correcto. Entonces, S implica R. S implica R. Ahora, si el testimonio del hijastro es incorrecto, las luces de la casa no se apagaron a la medianoche. Si el testimonio del hijastro es incorrecto, entonces es una forma de negación del anterior, ¿cierto? Así que esa era P, U, R, S, ¿cierto? S, entonces no S implica, y las luces no se apagaron, de nuevo es no, así que es una negación. Es no T. Ahí. No S implica no T. Tenemos la D. Y la última dice, las luces de la casa se apagaron a la medianoche, es decir, T, y el mayordomo no es millonario. U, T y U, porque U es la proposición, es la última proposición.
Entonces ahí me queda T. Ah, perdón, no es millonario, así que tendría que ser no U, claro. De nuevo, las proposiciones siempre van a ser escritas de forma afirmativa. Si aparece de forma negativa, entonces no la proposición. Porque si no, ahí ya nos vamos a confundir si es sin no o con no. Siempre se coloca la proposición S es el testimonio del hijastro es correcto. Fíjense que hay una que dice el hijastro es incorrecto y la otra que es correcto. Incorrecto es como de forma negativa, ¿cierto? Así que esa será la negación y la proposición será el testimonio del hijastro es correcto. Así que ahí tenemos las proposiciones ahora escritas matemáticamente. P o Q, P implica no R, S implica R, no S implica no T y T y no U. Dice, usando el ítem anterior, deduzca quién es el asesino para cada simplificación de conectivos compuestos o argumentar semánticamente. Y cuando no es tan fácil, argumentar por tabla de verdad. Dice, solución formal pero poco astuta que utiliza las propiedades de los conectivos lógicos reduciendo una proposición compuesta verdadera a proposiciones atómicas verdaderas. Bueno, esa es una forma de hacerlo. Ah, ya, entonces van a reducir, los van a juntar todos, porque lo que pasa es que, vamos a partir por el ejercicio de nuevo. Usted es periodista e investigó la muerte de la señora Jimena, dama de la Sociedad Nacional. Se logró establecer que las siguientes proposiciones eran verdaderas. Entonces, esas proposiciones yo ya sé que son verdaderas. Y entonces yo puedo decir que, bueno, que todas son verdaderas, así que las voy a unir con un I. Porque así yo voy a saber cuándo es verdadera o no. Ah, sí. Las proposiciones atómicas son las que son unas. Por ejemplo, aquí P, Q, R, S, T y U, todas ellas por separado son proposiciones atómicas. Y cuando las juntamos con un conector, como en este caso, el P o Q, P implica no R, esas son proposiciones compuestas. Y vamos a hacer ahora una proposición súper grande que va a ser compuesta porque vamos a unir todas esas proposiciones con un I, porque así yo sé cuándo es verdadero, porque fíjense que va a ser verdadero siempre y cuando las dos sean verdaderas, ¿cierto? Y como yo sé que pasan todas esas cosas, entonces deben ir unidas, el conectivo debe ser un I. Entonces eso es lo que hace en primer lugar. Llama X a la proposición gigante. Fíjense que lo único que hizo fue unir con un I todas las proposiciones que teníamos antes. Como yo sé que cada una de ellas es verdadera, eso quiere decir que el total es verdadero. Entonces, una forma de entender más o menos lo que está pasando, porque fíjense que hay un implica y unas negaciones por ahí. Entonces, lo bueno que hay que hacer es tratar de traducir todo esto a solo conectivos I y O. ¿Ya? Es decir, vamos a despejar o reemplazar el conectivo implica. Y acuérdense de que tenemos una proposición, o sea, tenemos una propiedad. Una propiedad que dice... estoy escuchando. Una propiedad que dice que P implica Q es equivalente a no P o Q. Entonces, en este caso, aquí P implica R, se cambia a S de ahí, este se va a cambiar a S y ese se cambia a S.
No sé si está bien escrito ahí, o sea, si me entienden. Pero vamos a escribir aquí más bonito. P implica Q es equivalente a no P, eso no está bonito. No P o Q. Sí, son las propiedades del condicional, ¿cierto? Y ese es como el más importante porque lo que estás diciendo es que siempre el implica lo puedo traducir con conectivos sí y o. Bueno, hay un teorema que dice que en realidad todos los conectivos se pueden traducir con negación y con el conectivo y, ¿cierto? Pero en este caso vamos a usar el o para el implica. Eso quiere decir que esto es una tautología o podemos decir que esto siempre es verdad. Siempre el P implica Q es equivalente al no P o Q. Así que podemos usar indistintivamente una de las dos. Por lo tanto, antes teníamos el implica y ahora vamos a usar su traducción con negación y el conectivo. Fíjense que me queda, aquí tengo P en el primero, entonces me queda no P, o en vez de implica, y el no R se mantiene porque el Q no cambia. Así que por eso me queda no P o no R. En el segundo me va a quedar no S o R, ¿cierto? Es no el primero o el segundo, así que me queda S. No el primero, pero ya tengo no S, así que me va a quedar S, ¿cierto? Porque la negación de la negación es el mismo. No S es S, el implica es un no, y la segunda proposición se mantiene igual, así que es no T. Entonces, pues, se traduce esa proposición compuesta en ese que está abajito. Ay, perdón, que estaba borrando. Se transforma, dice, me preguntan si para qué se tiene que transformar en O, porque trabajar con él implica a veces es complicado. Entonces, y yo ya sé, por ejemplo, como hay un I y un O, yo puedo hacer distributividad y distributividad solo se hace con I y O, no se hace con I implica. Entonces eso voy a querer tratar de llegar. Fíjense que, bueno, aquí en el primero tengo P y tengo no P, así que podría juntar esos dos para llegar a decir algo. No sé, estoy suponiendo acá también un no S y un S. Pero este trabajo de reducir la proposición se debe hacer cuando tenemos solo conectivos I y O, porque con el implica ya se complica todo el trabajo. Pero si se vuelve a conectivos I y O, podemos seguir usando propiedades. No estamos, la idea, no he visto en la pauta, pero yo creo que la idea de ellos es no usar tabla hasta cuando sea lo necesario. O sea, vamos a usar siempre propiedades, hasta cuando no se pueda. Bueno, eso es lo que es lo que dice la pregunta. Trate de usar propiedades y si no, con tabla. Pero al principio es sin tabla. Porque si hubiera sido con tabla, tomamos lo que está arriba y listo. Hacemos la tabla, aunque sea gigante, porque fíjense que vamos a tener P, Q, R, S, T, U. P, Q, R, S, T, U. Así que tenemos 6, 2 elevado a 6, son 32 opciones que vamos a tener que escribir hacia abajo. Y ahí se va a complicar, ¿cierto? En el chat me dice, profe, los paréntesis los puedo manejar como yo quiera después por la asociatividad cuando tengo O, I, A. Tengo el I, tengo I. Bueno, si tengo todos iguales, por ejemplo, aquí adentro tengo un I y acá afuera tengo un I, ahí ya no me importan los paréntesis, podría eliminarlo. Pero aquí adentro hay un O y afuera hay un I, así que ahí no lo puedo despejar
fácilmente. Tengo que usar distributividad. Aquí hay un y un no tampoco. Así que va a depender si tengo el mismo conectivo. Si tengo el mismo conectivo, uso asociatividad, así que puedo pasar el paréntesis donde yo quiera, pero si tengo los distintos conectivos, entonces en realidad lo que debo usar es distributividad. Ya, entonces, claro, lo trataron de hacer por propiedades. A ver. Ya. Miren, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Vamos a tratar de rayar esto. Entonces, como aquí hay aquí hay un O y aquí afuera hay un I, ¿cierto? Y acá adentro también hay un O. Entonces lo que vamos a tener que hacer, perdón, que quiero borrar. Ahí. Lo que vamos a querer hacer es distributividad. ¿Qué dice la distributividad? Dice que P o Q y R es equivalente a P o Q y P o R. Eso me dice la distributividad. Esta aparece Q. P o Q y P o R. Entonces pasa el P hacia adentro, ¿cierto? Multiplica los dos y entonces me va a quedar el conectivo que estaba afuera adentro y el conectivo que está adentro afuera. Ahora mi P en este caso va a ser P o R. Voy a considerar eso. P o R va a ser mi P que tengo acá. Va a ser eso de ahí. Entonces voy a distribuir. Sí, pues ahí se va a separar paréntesis. Ahí como que este P se va con este, ¿cierto? Y el otro P se va con ese otro. A ver, ¿y dónde tengo? No sé qué hice. Pero ustedes lo ven igual. Ya, a ver. No, ahora se ve se ve eso. Ay, no sé qué hice, se quedó pegado. Ya, contámoslo. Profe, ¿solo con él o con el O se puede hacer con el I? También es con el I. ¿Ya? Tenemos la proposición, la distributividad también con y el I. Y va a ser, vamos a ponerlo con otro color. P, I, Q o R es equivalente a P, no pude leer lo que decía. P, I, Q o P, I, R. Entonces, se fijan, con el I es al revés. Siempre se cambian los signos. Ya, espérenme, que esa es la propiedad. Todavía estaba leyendo los chats. Esa es la propiedad. Ahora ya, vamos a borrar aquí. Y vamos a ver qué pasa en este caso particular. Claro, es como la distributividad que tenemos la multiplicación con la suma.
Fíjense que cuando yo tengo A por B más C, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esto? Es A por B más A por C. Entonces multiplica a ambos lados. Y el conectivo de la suma, que es el que está dentro, queda como afuera, porque lo podemos hacer hasta dejarlo así. Entonces ahí están los paréntesis y se comporta igual que la distributividad de la multiplicación con la suma. Ahora, ¿qué cosa es la multiplicación y qué cosa es la suma? Aquí es indistintivamente el i y el o. Si tengo aquí un i y acá tengo un o, entonces aquí va a ser un i y acá va a ser un o. Y si los tengo al revés, va a pasar lo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Corre mucho. Si yo tengo aquí un A y tengo un O, por ejemplo, y aquí tengo un I, entonces aquí va a ser A, O, B, I, A, O, C. ¿Cierto? Ahí distintivamente va a cambiar. Pero el comportamiento es igual a la distributividad de la multiplicación con la suma. Entonces, vamos a hacerlo más grande para que haya un espacio más grande. Aunque no sé qué tanto puede ser. Ya mire, entonces aquí voy a tener este de aquí. No, ya no escribe. Ahí sí. Este de aquí va a ser mi P. Lo hace como si fuera una proposición. Y entonces voy a hacer la distributividad con el primero y con el segundo. Entonces, si lo hago en el primero, me queda P o Q y no P, que es el que está aquí. Y este de acá es ese de aquí. P o Q y no R. Dígame, Catalina. Me preguntan, pero profe, ¿cuándo puedo ocupar distributividad? Cuando haya esa combinación de O e I. ¿Catalina está levantando la mano o era la pregunta que respondí? ¿Quiere decir algo? Ah, ya, era eso. Bueno, ¿cuándo vamos a hacer entonces distributividad? Cuando haya una combinación de los O y los I. Entonces, eso pasa ahí. Fíjense que los otros, por el momento, no va a hacer nada, solo que se agruparon de a dos. Agrupó dos y dejó ese solito. Solo agrupó de a dos. ¿Ya? Para que tenga mejor, se entienda mejor. Y poder saber qué pasa. Ya. Ahora tengo de nuevo distributividad. Ahora, ¿qué hago? Ahora tengo aquí tengo aquí una distributividad, porque tengo un O y tengo un I. Entonces lo que voy a hacer, voy a pasar el no P a I y acá. Acuérdense que los conectivos también es conmutativo, así que puedo tener a ese lado y al otro lado y cumple la misma propiedad. Así que puedo pasar de izquierda a derecha, como multiplicando, ¿cierto? O de derecha a izquierda, multiplicar. Pero si coloco P, no P y P, la primera va a ser, voy a borrar esto. Si yo hago la distributividad que está ahí, me va a quedar P y no P,
O, Q y no P. Y ahora de nuevo, por propiedades P y no P, siempre va a ser falso, ¿cierto? Porque, ¿cuándo es falso? Cuando una de las dos es falsa. Y si P es falso, el no P va a ser verdadero. Y si P es verdadero, el no P es falso. Entonces, en realidad, nunca vaya a poder tener las dos proposiciones verdaderas. Por lo tanto, P y no P siempre, siempre, siempre es falso. Pero eso ahí aparece el falso. Y entonces me queda esa de ahí, es esta de aquí. Y por eso aparece el falso. Ahora, falso o algo, ¿qué será? Fíjense que la única forma de que esa proposición sea falso es que los dos sean falsos. Y va a ser verdadera si esta parte de aquí es verdadera. Eso, ¿cierto? Entonces va a depender del valor de verdades. Por lo tanto, todo esto de aquí es Q, ay, no me escribe. Q y no P. ¿Ya? Que es como lo que está escrito, bueno. Q y no P. Y eso es lo que está en el primero. Q y no P. Ahora podemos hacer lo mismo con el otro, ¿cierto? Porque estos son todos I y O, así que vamos a usar distributividad o asociatividad dependiendo del caso. En este caso, voy a tener P, O, Q y no R. Entonces vamos a hacer la distributividad y vamos a hacer la distributividad así. Ahí y acá. Es decir, me va a quedar P y no R. Profesor, ¿Sí? una consulta. ¿Esta clase cuándo se asignó? Hoy día me Que mandó un mensaje. Ya, hoy día me recién mandó me un mensaje. percaté de la clase. Sí, hoy día me mandó una consulta a una compañera a ver si podíamos hacer ejercicios porque tenían dudas. Así que en Ah, realidad ya, es súper extra de todas las clases. En realidad no es ya, clase, solo gracias. estoy enseñando, le estoy explicando los ejercicios a sus compañeros. Bueno, ahí en el chat parece que le están dando explicaciones también. Bueno, entonces cuando yo hago la distributividad me quedan esos dos, ¿cierto? Que es lo que está en rojo abajo. Vamos a subir. Entonces tengo esto, F o Q y no P, y lo escribimos aquí, ¿cierto? Que dijimos que F o algo siempre es igual a algo porque va a depender del valor de verdad de esta parte para determinar si es verdadero o falso. Y acá yo hago distributividad y me queda esto de aquí, P y no R o Q y no R. Aquí tengo el conectivo O, que es ese de ahí, y cuando hago la distributividad también me queda el conectivo O afuera. Entonces me quedan estos tres juntitos, fíjense, con el conectivo de afuera son O. Ya, ¿y qué vamos a hacer ahora? Hace conmutatividad aquí. Porque la idea, fíjense, tengo que buscar qué es común para poder reducir esa proposición compuesta. Eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, aquí lo común es que aquí hay un Q y acá también, así que los vamos a juntar. Por lo tanto, hacemos conmutatividad aquí. Sí, lo saco nomás porque yo tengo esta propiedad, que falso o P es igual a P.
porque va a depender del valor de verdad de P para saber el valor de verdad de la proposición. Así que estos dos tienen el mismo valor de verdad, así que vamos a decir que son equivalentes. Así que por eso lo puede como desaparecer. Y entonces, lo que vamos a hacer aquí, en la otra página se va a notar, vamos a tratar de hacer distributividad, pero al revés. ¿Por qué? Acuérdense que la distributividad es P y Q o R es igual a P y Q o P y R. Pero esto es una igualdad, así que podemos tener esto y transformarlo en eso, o podemos tener esto y transformarlo en eso. Entonces fíjense que aquí tengo 2 veces P, así que lo paso hacia el otro lado, ¿cierto? Y como que lo puedo factorizar. Había alguien preguntando algo. Voy a ir al chat. Ah, ya, en la parte de conmutatividad. ¿Cuál es la propiedad de conmutatividad? Es que la propiedad de conmutatividad me dice que P o Q es igual a Q. Esa Q era P. Q o P. Eso es lo que dice, o sea que lo podemos dar vuelta y me da el mismo resultado. ¿Ya? Entonces aquí, en esta parte de aquí, me doy cuenta que puedo hacer la conmutatividad, ¿para qué? Para juntar este Q con este Q. ¿Ven que ahora están lejitos? Pero si yo hago hay un tremendo desorden. Si yo hago la conmutatividad, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que está abajo. Y voy a tener el Q aquí y el Q acá. ¿Ven? Entonces los acerqué. ¿Cómo hago la conmutatividad? Tomo esta y lo paso para allá, y esta de acá lo paso para allá. Como si todo esto fuera mi P y todo esto fuera mi Q, y hago esa conmutatividad. De nuevo está todo rayado, no se entiende nada. Claro, que la idea es tratar de reducir. Entonces tengo que ver qué es lo que tengo en parecido. Ya que bueno. Por lo tanto, aquí me doy cuenta de que aquí hay un Q y aquí hay un Q, y voy a querer tratar de reducirlo. O sea, voy a usar la distributividad al revés. Pero primero los tengo que juntar. Entonces, los doy vuelta a estos dos que están en rojo, ¿cierto? Y entonces puedo agrupar los dos Q. Seguramente el otro slide me va a decir que es Q y no P o no R. Todo esto de aquí se va a traducir en esto de aquí. Vamos a ver si es así. Me preguntan, cuando tengo algo como no P o R, ¿no puedo decir que es R? No, no puedes decir que es R, porque es un conector. A ver, se me está preguntando, no P o R, así. Si es así, esto no es igual a R. Lo que sí es igual a por mugre. ¿Mugre? Sí, mugre. No es mugre. Morgan, sí. Por la ley de Morgan, tengo que esto es no P y no R. Con el no dentro del paréntesis. Bueno, es que tampoco.
Me dice así, no P-O-R. Bueno, no, porque no puedo agrupar. Claro, tendrían que ser iguales. Pues, y en este sentido no va a ser igual a 1. No es igual a R. Ya, vamos a borrar esto para seguir con la demostración. Entonces dice que es Q y no P, o Q y no R, o P y no R, y no S. Ya, escribió lo mismo que tenían arriba para poder seguir. Y aquí lo que hace es la distributividad, así que como que factoriza el Q, era lo que yo les decía, y me queda eso. Ahora, a ver, tenemos que ver algo. Dice que es verdadero eso. Y ahora la pregunta es, ¿por qué es verdadero? Porque tenemos que ver las proposiciones. Aquí, en el P. P implica no R. P implica no R. Esa afirmación es verdadera, porque por el estudio que hicimos, ¿cierto? Estas 5 son verdaderas. En nuestro caso particular. Entonces, no P, acá está, no P o R es verdadero. Y acá lo reduce a eso. Sí. No P o no R es verdadero. Así que lo traduce acá y le pone que es verdadero. O sea, usó las condiciones de la preposición para poder reducir. Ahora, como esto es verdadero, como eso es verdadero, nosotros tenemos que verdadero y proposición es igual a la proposición. Porque si la proposición es verdadera, es verdadero, y si la proposición es falsa, es falso. Así que verdadero y proposición es igual a la proposición. A ver en el chat que dicen. Pero entonces tomo a todas las proposiciones como verdaderas. Bueno, la idea es que no, porque hay que reducir. Pero yo creo que se usa ahí porque fíjense que no hay mucho más que sea parecido. Entonces necesitamos algún apoyo. Porque ¿qué otra cosa podríamos hacer? A ver. Bueno, aquí podemos... es que el problema es que aquí no hay un i, así que en realidad podríamos haber factorizado aquí. Eso también podríamos hacer. Esa es otra forma. Podríamos haber factorizado aquí por el no R. Entonces me queda Q o P y no R. Y no R. Q o P y no R. El problema es que ahora, ¿qué hago? Ay, bueno, habría que ver si es una proposición verdadera también. Bueno, pero aquí lo usaron para poder reducir. Entonces aquí me queda Q y B. Entonces me va a quedar Q. Y me va a quedar P y no R. Y todo lo demás que no hemos hecho nada. Fíjense que ya la reduje un poquito. ¿Qué va a llegar al final? Veamos. Demasiados.
proposiciones. Ahí al final queda que Q, I, R y T y no U. Bueno, pero ¿seguimos o se entiende más o menos lo que hay que hacer? Lo que tienen que empezar a ver, ¿cierto? Aquí es tratar de reducir cada una. Otro mejor me dice, porque está como medio lento. Hay que meter manos y empezar a ver cuáles son las proposiciones. Claro, va a haber más ejercicio. Y la idea es tratar de reducir lo más posible usando siempre las propiedades. Eso es lo que hay que hacer. En este caso, lo redujeron y al final me queda esto. Q, I, R y T y no U. Y eso yo sé que es verdadero porque es equivalente a la anterior, a lo que empezamos. Entonces lo que está diciendo de que, bueno, P no depende aquí, así que por eso dicen que es falso. Es falso porque no aparece. Fíjense que aparece el Q, I, R y T, así que esos van a ser verdaderos. Y el no U sería verdadero, por lo tanto, el U también sería falso. Y entonces, como ya sé los valores de verdad de cada uno, yo puedo determinar entonces cuánto es S o no T. Y entonces vamos a decir que el S es verdadero, porque tampoco sale el S, miren. No hay S acá. Entonces ahí yo puedo determinar cuánto vale S. Me dicen de algún control de los años anteriores. Lamentablemente no nos ayudaría mucho porque el coordinador se cambió hace un semestre atrás. Entonces está cambiando toda la dirección del curso. Así que las pruebas de los semestres anteriores pueden ayudar para estudiar, pero no se van a enfocar en lo que se quiere enfocar el coordinador. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es entender las guías de ejercicio y entender la materia. Eso sí. La guía de lógica de apuntes. Verdad. Veamos la guía de lógica de apuntes. Esa que está al principio, ¿cierto? Bueno, esta la hizo otro profesor, no el coordinador. Pero al coordinador le gustó. Este fue el profesor John Baquedal. Bueno, aquí dice editor David Klink, el coordinador. Pero John es el que hizo la mayor parte. Fíjense que hay varias ideas que son similares a los apuntes de la clase, así que es porque estamos más o menos alineados con lo que quiere el coordinador. Ya, vamos a ver dónde están los ejercicios. Aquí están los conectivos que necesitan saber. ¿Esto de aquí o no? Colección de ejercicios. ¿Lo han visto ustedes? ¿Tienen alguno en particular que quieran ver? Ya están buenos. Este determine si las siguientes proposiciones son equivalentes o no. Uno tiene que tomar
en la parte izquierda, usar propiedades y tratar de llegar a la parte derecha. O al revés, tomar la parte derecha y con propiedades llegar a la parte izquierda. El del ajedrez, ¿sabes? 26 años. Miren, en el 23 definen un conectivo nuevo. Hay una tabla para ese conectivo y hay que encontrar el valor de verdades, si está actualizado. 26. El señor y la señora Navarro y el señor y la señora Baquedano participan en un torneo de ajedrez. En las 3 partidas jugadas, solo en la primera hay 2 jugadores casados el uno con el otro. Los hombres ganan 2 partidas, las mujeres ganan solo una partida. Pero este es un problema de conjuntos, ¿o no? Ah, pero es que está en lógica. Ya, bueno. ¿Quién no perdió ninguna partida? Entonces, habría que ver, en este caso, cuáles son. Nadie haya perdido una partida, intervino en la partida siguiente. No, esto está bien, me equivoqué. Esto es lógica. Siempre está en los apuntes de lógica. Se parece a los de conjunto. Solo en la primera hay 2 jugadores casados el uno con el otro. Los hombres ganan 2 partidas, las mujeres ganan solo una partida. A ver, ¿cuáles serían las proposiciones aquí? Mira, aquí hay una. Los navarros ganan más partidas que los baquedanos. Bueno, cada una es una proposición, ¿cierto? Pero, ¿será que son atómicas o son compuestas? Son compuestas, ¿cierto? Ya, ¿y me pueden decir una proposición atómica que esté aquí? Está difícil determinar los conectivos. Sí, dice que la C pareciera que es atómica, pero fíjense que aquí yo puedo decir que los navarros ganan partidas y los baquedanos ganan partidas. Y el más partidas, ¿cómo lo podría definir? En la primera, solo en la primera hay 2 jugadores casados, el uno con el otro. Sí, parece que la A es atómica. ¿Ustedes ven algún conector ahí? No, yo tampoco. Solo en la primera hay 2 jugadores casados, el uno con el otro. Sí. Creo que la D es un I o un O. Los hombres ganan 2 partidas y las mujeres ganan solo una partida. Ese punto y coma se puede transformar en un I. Los hombres ganan 2 partidas, las mujeres ganan solo una partida. Claro. Y el punto y coma es un I. El C me tinca que un implica, pero no sé cómo. Los navarros ganan más partidas que los baquedanos.
Nadie que haya perdido una partida interviene en la partida siguiente. Esa es una proposición atómica, ¿no? Ya, entonces... entonces, esta la vamos a llamar... Ya. Sí, pero las proposiciones se llaman PQ, así que le tenemos que poner esos nombres. B. Solo en la partida hay 2 jugadores. Perdón, de intervenir. Nadie haya perdido una partida, interviene. Sí, podría ser un sí, solo sí. Haya perdido una partida implica que no interviene en la partida siguiente. Y si no interviene en la partida siguiente, eso implica que haya perdido la partida. ¿Sí? Claro, depende de la otra. Sí, es un sí, solo sí, muy bien. Ya, entonces tengo un P. ¿Qué más tengo? Los hombres ganan 2 partidas, las mujeres ganan una. Ese era un I. Entonces este es un Q. Va. Este es un Q. Hasta aquí. Va. Mi impulso no está muy bueno. Está peor. Ya bueno. Ese. Y las mujeres ganan una partida es PQR. Ahora los navarros ganan más. Ya dijimos que esta era un sí solo sí. Entonces aquí, entonces este es Q y R. Q y R. Y acá QR, ese sí solo sí T. Un S y un T. Dos jugadores casados, sí y solo sí. Primera partida. Vamos a ver. Solo en la primera hay 2 jugadores casados, el uno con el otro. Solo en la primera parte. En la primera hay 2 jugadores casados, el uno con el otro. Es que no es que estén jugando, no es que están jugando enfrentándose uno con el otro, sino que dice que son casados y el participante 1 está casado con el participante 2. ¿Y cómo sería la C? A ver. Dicen, en la C no podría ir una negación de que los baquedanos ganaron más partidas. Los navarros ganan partidas. A mí me suena un implica. Baquedanos ganan partidas implica que los navarros ganan partidas. O al revés.
más partidas que los baquedanos. Sí, puede ser una negación, sí, tiene razón. Porque puede decir, los baquedanos pierden, entonces los navarros ganan. Como los navarros ganaron más partidas, implica que los baquedanos no ganaron más partidas. Sí, sí, está bien, puede ser. A ver, los navarros ganaron más partidas, implica que los baquedanos no ganaron más partidas. P implica no, o sea, P implica no, uno. Nos faltan nombres para las proposiciones. Entonces, esto sería, y esa es la otra. Entonces, Navarro gana más partidas, P, Q, R, S, T, U, vamos a poner U, y no V. Entonces, esto es U implica no V. A ver, me están preguntando algo. ¿Se puede usar números en lógica? No, lamentablemente no. Las letras son P, Q, R, S, T, U, V, W. Aquí llegamos hasta la B. Pero números no. Me preguntan, ¿qué otra pregunta me hacen? ¿Cómo la haría el 24? Ah, ya, se aburrieron con este. Ya, fíjense, a ver. Yo creo que el primero es P. ¿O no? Ya, el segundo sería U y R. El otro sería U implica no V. No V. Y S sí, solamente sí, D. Lo malo es que no tienen ninguna relación unos con otros. Pues. Podríamos ponerle relación. Es que cuando habla de los hombres, es un navarro y un baquedano. Cuando habla de las mujeres, es una navarro y una baquedano. Cuando habla de los navarros, es un hombre y una mujer. Y cuando habla de los baquedanos, es un hombre y una mujer. Entonces, no es que estén completamente separados la proposición P con la Q o la U, por ejemplo. Ahora, ¿cómo escribimos eso? Sí, no, este ejercicio está medio enredado, no lo había visto, así que si quieren podemos ver otro y este lo pienso y se las mando por correo. Porque ahora sí, pensándolo ahora, puede que me demore. ¿Ya? Veamos otro. Y así avanzamos. Porque ya son las 8:28. El 26 con números, ¿cómo así el 26 con números? Ah, el 24. A ver.
24. Obtenga la forma lógica que representa la proposición siguiente. Existe un número natural mayor que todo número racional positivo menor que 3. Obtenga también la fórmula lógica que represente la negación de la fórmula anterior. Ah, ya. Que todo número racional positivo menor. Ya, entonces esto sería, existe X, un número natural. Existe X que pertenece a los naturales, tal que... Pero esta, no vi, ¿esto tiene cuantificadores? Para poner el existe. No, pues, no hay cuantificadores. Ya, voy a escribirlo como yo lo escribiría y después vemos si tenemos que sacar el cuantificador. Existe un X que pertenece a las... Existe un número natural mayor que todo número racional positivo menor que 3. Tal que X es mayor número racional positivo P partido por Q número racional positivo menor que 3. Ya, X mayor. Ah, sí, es del racional. Que todo número racional positivo menor que 3. Es que estaba pensando, puedo poner eso y puedo poner que P partido por Q es menor que 3. Si quieren, en vez de ponerle P partido por Q, le ponemos R. R, R, y R pertenece a los racionales. Pero la existencia de ese n no tengo cómo sacarlo. Existe un número natural mayor que todo número racional positivo menor que 3. Existe un X, bueno, pongámosle el nombre de natural. Existe n natural claro, por eso no puedo cómo eliminar el cuantificador. ¿Cómo lo quieren nombrar? Dice, el profe no tendría que definirlos para que sean proposición o un corchete. Sí, un corchete puede ser. En realidad, en vez de eso al final, podríamos escribirlo así. Vamos a escribirlo así mejor. Existe un n natural para todo R que pertenece a los racionales
Voy a ponerle coche de que querían. N es menor que R y R es menor que 3. Ahí sí. Pero es que está lleno, debería salir así. Sí, porque dice que existe un número natural. Ah, perdón, mayor. Pensé que decía menor. Mayor que R y R menor que 3. Que todo... Existe un n que tal que para todo r, n mayor que 3 y r menor que. Yo lo que haría es estudiar sobre los apuntes. Sí, yo creo que repasaría más en los apuntes y en los ejemplos que dan en cada uno de las clases. Ahí yo me concentraría más en qué es lo que qué es lo que está tratando de decir los apuntes. Me preguntan de que las variables libres si aplica acá o no. En este caso, no, porque si yo tengo variables libres no es una proposición. Y acá está diciendo que tengo que representar una proposición. Entonces todas las variables que aparecen, que en este caso sería n y r, debería tener un cuantificador para que al final el resultado me dé una proposición, porque si no, no sería una proposición. Sería un predicado o una función proposicional. Entonces no debería ser sin cuantificadores. Claro. Acá fíjense que tengo dos variables y no las puedo dejar libres porque si no, no sería una proposición. Entonces por eso necesito identificarlo con cuantificadores para transformarlo en una proposición. O sea, si me preguntan si van a salir problemas en la prueba, lo más probable, o sea, no sé, no he visto la prueba, pero en realidad lo que encuentro que el coordinador está enfocado es traducir, ¿cierto?, el lenguaje coloquial, el lenguaje normal, en proposiciones. Así que esto es como estos tipos de ejercicios se tienen que tratar de escribir. El señor y señora Navarro, yo creo que este está demasiado está más complicado que otros. Eso lo vamos a pensar. Pero ya traducir el lenguaje normal, el lenguaje simbólico de la lógica, eso lo tienen que manejar bastante bien. Y después tienen que manejar las propiedades de los conectivos para poder reducir a una proposición que sea equivalente. Eso. Vamos cerrando aquí, ¿cierto? Porque ya creo que estamos todos cansados. Si tienen otras dudas, me pueden mandar un mensaje, un correo, ahí les puedo responder. ¿Ya? Bueno, igual tienen varios días, así que pueden ahí revisar los ejercicios para que puedan entender aún mejor las cosas. Las voy a subir al YouTube
y les voy a mandar el link, ¿te parece? Si no es hoy día, es mañana que se los hago. Para que vean ahí. Y les voy a mandar el link de las clases también que tengo por ahí. El miércoles tenemos clase a... Sí, también sería antes del control, ¿no? Sí, claro. Sí, va a ser bastante necesario, así que sí va a haber clase antes del control. De la evaluación en realidad. Ahí van a tener más dudas. ¿Ya? ¿Nos estamos viendo? No, hay que estar tranquilos nomás. Ya que estén bien, que tengan un buen estudio. Chao.